Hey emprendedores, bienvenidos, bienvenidas a Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú. Si llegas hasta aquí no es coincidencia. Yo soy Bel, gerente de operaciones de GESIN, ingeniera mecatrónica y consultora. Yo soy Ivanov, comunicador, locutor, podcaster y editor de audio. Y hoy hablaremos sobre habilidades blandas y habilidades duras. Gracias por darnos clic y recuerda que si quieres estar más al tanto del mundo del emprendimiento puedes suscribirte a este canal. Y recuerda seguirnos en Instagram y en TikTok como emprendesorprende.es. Y hoy vamos a hablar de las famosas soft skills y hard skills, pero... Bueno, en español primero. Creo que español. Habilidades blandas y habilidades duras. Muy bien, Ya, así que... Pero aquí vamos a generar un debate. Vamos a debatir. Vamos a debatir. De las pocas veces, creo. De las pocas veces. No, yo creo que este es un tema que en realidad si ya lo tocas a fondo y lo investigas y te vas dando cuenta que es algo que los emprendedores lo hacen, o sea, lo desarrollan, pero lo pueden desarrollar bien o mal. Dices, a ver, un ratito, ¿puedo mejorar las cosas? ¿Puedo cambiar? ¿En qué sí soy bueno? ¿En qué no soy bueno? Y empiezas a hacerte un montón de como decir, de un análisis personal. Pero eso ya lo dejamos. Bueno, ya. Así que, a ver, ¿qué son las habilidades blandas? Bueno, a ver, habilidades blandas es... Ojo, primero entendamos que lo blando no quiere decir lo débil, sino lo blando es lo que se expande y es lo básico. Y si nos vamos literalmente a la definición en Google, realmente se definen como tus habilidades que tienes con la comunicación, con pulir habilidades que tú tienes o tu talento, el trabajo en equipo y sobre todo saber resolver. Sí, yo creo que otra de las habilidades blandas dentro de este mundo siempre lo decían que es el liderazgo, que es la parte del trabajo en equipo, la resolución de conflictos y todo. Pero vas a creer que yo te voy a contar una historia. Ok, ahora tú cuenta la historia. Te voy a contar algo. ¿Sabes dónde nace el técnico? Habilidades blandas y habilidades duras o habilidades técnicas como se desconocían. ¿Ya quién se inventó esto? Nace como todo en el mundo, nace a raíz de una guerra. En la década de los 60, 70. La Guerra Fría. Sí, prácticamente ellos empiezan a analizar a su personal. Claro. Empiezan a decir, ok, necesitamos gente que sea muy buena para esto, pero es débil físicamente para ir a combate. Claro. Entonces ahí empieza como todo, como toda la parte militar empieza a tener sentido esa parte. Entonces tú dices, ok, entonces ellos empiezan a hacer ese análisis y dicen, a ver, necesitamos gente para diferenciar gente que vaya a combatir y gente que sea de estrategia. Entonces ahí nacen habilidades blandas, ¿Ya? porque son blandos para la guerra, pero son duros para pensar, para liderar, para trabajar en equipo. Porque mi fuerza está aquí. Ajá, entonces ahí nace como tal el término soft skills y hard skills. Sí, claro, porque a ver, si nos vamos a la historia realmente nos vamos a dar cuenta que los esclavos eran personas fuertes, mientras que los reyes y los líderes eran flacos como uno. Pero ya, cosas que la inteligencia real y con la fuerza son el dúo dinámico. Sí, entonces ahí es donde empiezas a trabajar las de esas. Pero otra cosa que descubrí cuando leía para este capítulo es que las habilidades blandas toman mucho más tiempo desarrollarlas, aprenderlas y ejecutarlas que una habilidad técnica. Ya, pero ¿cómo defines a la habilidad técnica? La habilidad técnica es, por ejemplo, yo quiero aprender a editar videos, quiero aprender a editar audio, quiero aprender sobre storytelling, quiero aprender sobre product management, quiero aprender sobre gestión de proyectos. ¿Ya? Entonces tú dices, ok, mira, sigue este curso, sigue este video, toma este libro y lo aprendes. O por ejemplo, tú dices, quiero aprender programación. Sí. Ok, entonces, a ver, empieza por este punto. Entonces la habilidad técnica la vas estudiando. O sea, vas a aprender como todo el proceso que todos hemos pasado en la escuelita. Sí. De estudiar, de aprender. Si quieres aprender a escribir, primero sabes las letras. Ajá, o empiezas con las bombitas y palitos. Eso es una habilidad técnica o una habilidad dura, como se la conoce. Entonces las habilidades técnicas son eso que desarrollas y que te puede tomar o más tiempo o menos tiempo dependiendo de tu capacidad de aprendizaje. Claro. O sea, eso ya no depende de qué tan bueno sea tu profesor, sino de ti mismo. Y lo hemos pasado todos. Pero ¿qué pasa con una habilidad blanda?
O sea, en teoría tú dices, es mucho más fácil aprenderla, ¿no? Bueno, yo considero que las habilidades blandas no son realmente para enseñarte. Es como si sacamos el término filosófico, a enseñar es sacar de adentro lo que tú inconscientemente ya sabes. Que- Claro, o sea, a ver, nosotros como seres humanos primero aprendemos a gatear. ¿Por qué? Porque es nuestro instinto de querer movilizarnos. Y después vamos caminando. ¿Por qué? Porque simplemente la habilidad se va puliendo, se va sacando. Tú no metes agua al pozo, tú sacas agua del pozo y la utilizas para tu comida, para regar las plantas, para sobrevivir. Eso realmente es una habilidad blanda. Ahora, si nos vamos a comunicar, como les he dicho, comunicar podemos todos. Todos podemos comunicar realmente. Pero el punto es, ¿qué eres mejor comunicando? ¿Cómo lo haces O de cómo lo manera haces también de manera- asertiva y efectiva? Sí, Porque no es comunicación lo mismo. asertiva. Ajá, comunicación Sí, asertiva. asertivo, Bob Esponja. Bueno, no, pero a ver, si les doy un ejemplo de comunicación asertiva es... Y este es un tip para la vida. No digas perdón por la demora, di gracias por esperar, Sí. por ejemplo. Entonces tú dices, ok, la persona sabe que se demoró y... Claro, pero y gracias por entiende. esperar. Sí, y le agradeces su tiempo en esa parte. Yo creo que agradecer es una de las cosas que Sí. te abren muchas puertas. Pero también, ¿sabes qué? Otra de las cosas que ya hemos hablado de estas habilidades blandas que antes eran como el boom Ujú. de liderazgo, trabajar en equipo, resolución de conflictos, la adaptabilidad y todo. Pero hoy, actualmente, tienes nuevas habilidades blandas. Y me vas a decir, ¿cómo puedes crear nuevas habilidades blandas? Así como creas habilidades técnicas nuevas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo sepa programar, y voy a ser muy técnica, programar en Visual Basic, a que sepa programar en Python. Entonces me vas a decir, ok, entonces Visual Basic es como para cosas que te sirven, que te sirvieron y que te servirán. Pero hoy Python es la revolución de todo. Entonces, si tú quieres mejorar también, implicas en eso. O como dices, yo quiero aprender a tomar fotos, pero te dan una cámara de rollo. Y cuando hoy todas las cámaras ya son digitales. Digitales realmente. Entonces, así como las habilidades técnicas, las mejoras de acuerdo a la tecnología, las habilidades blandas también. Y las nuevas son el pensamiento crítico, la negociación, la inteligencia emocional, la gestión de tiempo, la creatividad y tienes un montón de más. Es que claro, de hecho, a ver, nos podemos dividir en dos grupos, interpersonal e intrapersonal. Por ejemplo, a ver, se podría decir que el conocer tus habilidades es algo intrapersonal. Dices, yo soy bueno con esto, pero yo me puedo dedicar a esto. A ver, porque a ver, si nos vamos al emprendimiento, a lo que realmente nos quedamos en A el lo que podcast, queremos. a lo que realmente... A ver, no es que todo emprendedor aplica su profesión. Sí, Claro, totalmente. en realidad, porque a ver, pero ojo, tu profesión te puede servir de algo para tu emprendimiento. Yo creo que ahí ya es una mezcla y es justamente Claro. el debate que al inicio te decía. O sea, a ver, ¿qué pasa con los emprendedores actuales? O sea, porque ahí decimos, encontramos muchos. O sea, yo creo que la prostitución de la palabra emprendimiento ha sido muy como del, yo quiero ser emprendedora y voy a ser mi propio jefe y voy a trabajar a tales horas, voy a hacer esto y tú dices, ok, pero empiezas a generar un conflicto que lo hablo en el monólogo del emprendimiento, que es, ¿cómo es la vida de mis sueños siendo emprendedor? Porque los emprendedores dicen, quiero ser mi propio jefe, no voy a tener horarios, no voy a tener a quién rendirle cuentas. Y empiezan el conflicto principal. Su vida personal y su vida profesional es una misma. Y el primer error de una serie de errores es, tengo el mismo número de WhatsApp para mis clientes y para mis amigos. Tengo la misma cuenta para mis clientes y para mis amigos. Y entonces esa parte de, tú dices, ok, ¿hasta qué momento un emprendedor puede dividir esas cosas? Es que, claro, de hecho el otro día estaba escuchando a alguien que decía esto, a ver, ¿yo soy la profesión o me dedico a la profesión? Exacto. Porque, a ver, yo no soy podcaster todo el tiempo, no todo el tiempo hablo así. No cuando estoy con mis amigos y familia, no hablo así todo el tiempo. Por Claro, ejemplo, no es cierto? impostamos la No voz, impostamos no la voz. somos correctos. O sea, Claro, y empiezas exactamente. y tú dices, ok, pero si yo te escucho conversar fuera de Emprende y Sorprende, ¿me vas a transmitir la misma energía? Sí, Sí. con la misma tonalidad Claro. de voz, porque hemos aprendido y porque aprendes. Sí, porque bueno, al menos aquí dejamos de lado nuestro acento, pero a ver, la cosa es que dicen, tú ejerces la profesión, no eres la profesión, no, el médico no es médico todo el tiempo. No está viendo así que curo, que no curo, se va a caer. no se va a Claro, o caer. sea, no simplemente así. güey. O seamos más drásticos y el ejemplo que vamos a entender. Ya,
El futbolista no es futbolista todo el tiempo. Claro, a ver, hasta el mismo Messi también no todos los días quiere jugar fútbol. Claro. Entonces, eso también es otra de las partes. Entonces, y aquí es donde empiezas a entender cuáles son tus habilidades blandas y en qué eres muy bueno. Porque, como decía Ivanov, las habilidades blandas van a depender si son intrapersonales o interpersonales. Entonces, puede ser que yo le diga a Ivanov, tienes que ser más líder. Ahí sí me ponen en jaque a mí. Y él me va a decir, ok, ¿y cómo soy más líder? ¿En dónde encuentro...? Claro, o sea, de quién me inspiro. Me puedo leer un par de artículos de Mahatma Gandhi, yo qué sé, pero que era un buen líder. Pero la cosa es que, a ver, yo como puedo Hitler también era un buen líder. Claro, a ver, Hitler era un buen líder. Y díganme que no, les desafío ahorita a que vayan a buscar un discurso de él y créanme que se van a quedar embobados. Entonces, imagínate, si tú puedes decir, ok, mi liderazgo lo entreno, mi liderazgo lo aprendo, mi liderazgo... Entonces aquí viene la gran diferencia entre una habilidad blanda y una habilidad técnica o dura. La habilidad técnica la aprendes en un tiempo determinado, ya lo habíamos dicho. Pero la habilidad blanda va a depender de lo aprendo, lo aplico, lo entiendo. Entonces tú dices, ok, pero te das cuenta que tu liderazgo existen 3 tipos de liderazgo, el de frente, el del costado y el de espaldas. Entonces tú dices, ok, yo creo que soy un líder de costado. Empiezas a trabajar como un líder de costado y te das cuenta que tu emprendimiento falló y dices, no he sido un líder de costado, soy un líder de frente. Ok, empiezas a trabajar como un líder de frente, vas adelante, estás ahí, jalas y todo y dices, ok, y otra vez fracaso. Pero sé que yo sé lo que te va a estar preguntando ya, pero ¿cómo descubro cuáles son mis habilidades? Haz las cosas. Sí, a veces... Una de las cosas es haciendo, pero claro. También el momento, y ahí retomo en lo que me quedé. En el momento en el que aprendes a tomar decisiones importantes para ti, ya te das cuenta que tienes inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es no guiarte por tus emociones, sino decir, ok, a ver, pasó esto, tengo frustración, tengo miedo, tengo como pánico. O sea, saber en qué momento están tus emociones. Sí, ¿Qué te está dominando? Claro, porque a ver, digan lo que digan, controlar tus emociones sí es cuestión de inteligencia, la verdad. Sí, porque no es lo mismo que alguien te haga enojar y tus reacciones del te voy a golpear, a que tú digas, espera, no quiero golpearte. Sí, claro, Riley nos enseñó algo, así que ya. Sí, para quienes vean intensamente Sí. 2 es muy buena. Sí, la verdad. Y ahí vienen las otras partes donde tú dices, ok, entonces ahora quiero tener un pensamiento crítico. Y dices, ¿cómo entreno mi pensamiento crítico? Que yo sé cuál software es mejor para grabación de audio. Uh-huh. Ya sé cuál software es mejor para la edición de video. Pero ¿cómo hago que eso funcione realmente? Bueno, es curioso, ¿verdad? Por el pensamiento crítico. Yo creo que funciona mucho, aunque no lo crean, preguntarle a alguien que desconozca del tema. De hecho, la gente que hizo este trapeador absorbente, no me acuerdo la marca, pero ese que es a vapor. Uh-huh. Bueno, aquí les dejamos el nombre por aquí. Ya, por ejemplo, ellos para crear eso le preguntaron a una persona, imagina que nunca has visto un trapeador en tu vida. ¿Ya? Ahora, ¿Cómo sería? Entonces, a ver, dicen el trapeador clásico. Está con churitos, tiene como una especie de líquido absorbente. ¿Pero por qué le pongo líquido? No estoy esparciendo toda la sociedad. Dice, ¿por qué no mejor la absorbo? Y así hicieron ese trapeador. Por ejemplo, o sea, sí sirve preguntarle a alguien, a ver, ¿qué errores le ves tú que desconoces? Y ahí, aparte de desarrollar el pensamiento crítico, desarrollas algo muy básico y que todo emprendedor tiene que aprender a desarrollarlo, porque la creatividad es algo que se entrena. Y tienes que descubrir en qué punto eres más creativo para tu emprendimiento. Entonces puedo decir, yo, por ejemplo, aquí yo digo que soy la gerente de operaciones de GESINA, ¿cierto? Entonces, pero también soy la productora de Emprendizor Connect. No la creativa, la productora. O sea, la que hace que los tiempos de grabación se cumplan, la que grabamos, que los tiempos de preproducción, producción y postproducción se cumplan, que tengamos todo ordenado. Y obviamente el productor creativo es quien revisa que el video esté bien, que las cosas vayan bien y así. Entonces somos un equipo. Entonces tú dices, ok, yo por ejemplo, ¿cómo desarrollo la creatividad? Es viendo los errores. O sea, o me aburro y lo hago. Claro, es que simplemente así, a ver, ¿cómo descubres tus habilidades? Haz las cosas. A veces uno tampoco temas equivocarte, a veces necesitamos... Ay, muy bueno. Ok, a veces necesitamos
Necesitamos la cantidad para saber la calidad. Porque si hago muchas más cosas, yo me voy a dar cuenta en qué cosas son las que estoy fallando y en qué cosas es la que estoy progresando. Simplemente así. Porque, a ver, y sí, yo entiendo que tú puedes dedicarte a tu pasión. Pero pasión, por más pasión que sea tu pasión, va a haber una parte que realmente no la vas a hacer con mucha pasión, que digamos. Y aquí vamos a ser muy prácticos y claros. A ver, Ivano, si yo te pongo a editar audio y video, ¿qué eliges? Audio. Ya. Si yo le pongo al Ivanov a editar video, se va a aburrir y me va a sacar unos videos feísimos. Uy, si me vienen. Es que solo sé cortar y pegar. Porque no le gusta, porque no es algo que yo siento que él pueda desarrollar como habilidad dura, o sea, habilidad muy técnica. Claro. Pero si a él le digo, ok, Ivanov, necesito que el audio esté así, perfecto, me va a hacer maravilla. Entonces, otra de las cosas que un líder debe entender es en qué momento desarrollar habilidades o muy técnicas o habilidades blandas. Porque eso también va de parte de identificar. Entonces, el éxito de las organizaciones actualmente depende del 80% de habilidades blandas y el 20% de habilidades técnicas. Pero me vas a decir, ok, pero las técnicas no son las que realmente producen. Sí, pues las sí. que producen. Pero las habilidades blandas son las que te generan un buen ambiente organizacional, la que tienen una cultura, la que hacen que tus empleados se lleven bien, la que ellos quieran aprender. Y toda esa parte es la que realmente hace que tu empresa se diferencie y se destaque. Es que por eso vale bien organizar una idea. Aparte, otro consejo que también les podemos decir es que sean la solución, no sean el problema. Porque, a ver, y creo que es cultura latina, espero equivocarme, pero me doy cuenta que, a ver, ponte en imagina, vas al banco y vas a hacer un trámite, ¿ya? Y te dice, y el cajero te dice, no desconozco. Jennifer, ¿sabes cómo hacer esto? Ya anda con ella. Y ella dice, no sé cómo será. Te tienen de errores a Pilatos. Claro, de errores, sí. Por ejemplo, es que eso, yo me doy cuenta que el problema es esto, es que me pasó esto, es que ¿cómo hago esto? O sea, ya sé que tienes gripe, pero ¿qué hago para sí, que me tomo aparte de paracetamol. Claro. Y eso todo, y lo que dice Manuel es muy cierto. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si tú, atención al cliente dentro de un emprendimiento, es la parte fundamental, porque de eso depende si mantienes tus clientes o no mantienes tus clientes. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a un empleado que primero no tiene habilidad de comunicación? Segundo, no tiene capacidad de negociación. Y tampoco, y desconoce del tema que hacemos. Ajá, entonces es como que alguien, y le pones y te dices, ok, vamos a hacer las cosas bien, y resulta que no, o sea, esa persona es muy técnica y resulta que me resuelve los problemas ya cuando están en la fase final porque ella ejecuta de mejor manera. Y no te funciona y tú como líder tienes que aprender a identificar todo eso. Entonces vos vas a decir, ok, entonces vuelvo a la parte del liderazgo. Entonces te das cuenta que ya no eres un líder de frente, que eres un líder de atrás. Y dices, sí, este es mi... Y no está mal ser un líder de atrás. No está mal. Y simplemente lo manejas, lo dices, a ver, haga esto. Ya, listo. Sí. Y el ejemplo que diste es muy, muy bueno porque en realidad es cuando funcionan las cosas. Claro. O sea, cuando identificas a un colaborador. Y eso, y otra de las cosas que vas a decir, no, pero las habilidades blandas es algo que está muy, muy de moda, se puede decir. A ver, ¿desde cuándo la moda tiene que ser mal? Sí. A ver. Yo creo que las habilidades blandas para desarrollarlas en un emprendedor es que aprendan a interactuar con sus equipos, que aprendan a hacerse un autoanálisis y es algo que les recomiendo, que aprendan a ser muy autocríticos, ojo, pero ese autocriticarme es decir, a ver, soy bueno en tal cosa, me falta mejorar en esto, pero, y aquí viene la parte del pensamiento crítico, si mejoro en esto, porque ya les hemos dicho que una habilidad blanda no puede ejecutarse, es decir, de aquí a 6 meses voy a ser más creativo. Es que no es muy exacto realmente. No es exacto, porque depende de muchos factores. Entonces, cuando ustedes quieran desarrollar una habilidad blanda, siempre tienen que ser muy autocríticos y tienen que también desarrollar el pensamiento crítico, es decir, qué es bueno, qué es malo, qué me sirve, qué no me sirve, que realmente lo más caro es lo mejor o lo más barato. Es que claro, tampoco veamos que todo esté mal, o sea, siempre, a ver,
como dice Buda, hasta del más sucio fango sale la flor del loto. Y sí, yo sé que a todo nos acostumbraron latinoamericanamente a ver las cosas malas, pues en el noticiero todo está mal. O sea, tú mira, tú sé la bondad que hace falta en esas cuestiones. Tú di, a ver, si todo el mundo está de mal humor, yo voy a poner buena cara. Al mal tiempo buena cara, decían nuestros abuelos. Pero en fin, el punto es, tú mismo puedes ir descubriéndote a ti qué clase de líder eres, porque no hay persona que no sea líder. Todos podemos ser líderes, pero depende de qué manera, realmente. Sí, y aprender a descubrir que no todo liderazgo es decir, estoy al frente de. A veces un líder sabe hacerse al costado, que su equipo brille y lo hace. Y como siempre les digo, el mundo del emprendimiento nunca va a tener una receta clara. ¿Por qué? Porque los emprendedores son realmente quienes los ves ya al final de la cúspide. O sea, hay una curva de crecimiento de emprendimientos que la mayoría llega hasta los 3 años y decae. Y nosotros, o sea, todos los emprendimientos que vemos hoy realmente solo son el 5% de todos los que nacieron. Entonces, si solo vemos el 5% de ese iceberg de gente que está ahí, que sabe de la cultura del emprendimiento, vamos a entender que podemos encontrar gente muy valiosa, que podemos hacer, como lo hablábamos en el episodio anterior, networking de contactos y dar una solución real hacia eso. Entonces, cuando quieran desarrollar una habilidad blanda, sean muy autocríticos. Muy autocríticos como ustedes mismos. Cuando... valga la redundancia. Bueno, sí. Y cuando quieran aprender una habilidad técnica, miren ya en la parte del ¿en qué me beneficia económicamente? ¿Por qué tengo yo que aprender esto? ¿O qué saco aprendiendo esto? Porque la habilidad técnica sí va a ser mucho más fácil aprenderla, pero siempre va a tener un porqué en el emprendimiento. Así que simplemente eso, encuentra tu habilidad, púlela y bueno, pues nunca estés cerrado para aprender. Y el momento de la historia ha llegado. Ah, cierto. Bueno. Hemos hablado mucho, pero siempre hay historia en emprendimiento. No, siempre hay una historia. Bueno, vamos ahora. A ver, vamos ahora con 1932. Yo creo que aquí tengo que hacer un paréntesis y ya no lo he hecho. Las historias, cuando nosotros repasamos antes, o sea, hablamos del tema de, tenemos las ideas claras de quién va a decir, quién no va a decir. Siempre hay un ensayo. Siempre hay un ensayo previo. Pero la historia no se cuenta hasta este momento. No, claro, la verdad o no. sea, mis reacciones de que ahorita van a ver son muy reales. Sí, la verdad. Y disculpa, es la primera vez que cuento esto. Así que vamos. Vamos allá. Así que, story time. Story time, vamos. 1932. Había un niño llamado Ollie Kurt Christensen. Sí, Christensen. Ollie Kurt Christensen. El cual tenía descendencia dinamarqueña. En fin, la cosa es que él era un chico de 7 años que le encantaba mucho jugar. Le decía que le encantaba jugar con cualquier pieza que encontraba. Puede jugar con un vaso y toda la cuestión. Creo que esa creatividad infantil que todos tenemos. Ya listo. Él venía de una familia de carpinteros, quienes tenían su taller, su aserradero. Y entonces se decía que al chico le enseñaron a lijar desde los 7 años. Imagínate, 7 años a lijar, a pulir, a cortar y hasta cerrajero. También ese de cerrajero. Bueno. Cuando tuvo 21 años, y como le encantaba seguir jugando, le encantaban los niños, se decía que empezó a dedicarse a hacer cochecitos de madera. ¿Cachai? Esos cochecitos de madera en los que tú jalabas y simplemente ahí podías escapar. Ya, ok. Claro, a él le encantaba hacer figuritas, pero como los niños pero como él siempre fue un niño y siempre lo veía como un niño todo, hacía figuritas así pequeñas, carritos, hombrecitos. De madera. De madera. Ya listo. Pero ¿qué pasa entre 1945 a 1905? De 1939 a 1945. Es la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Creo que casi todas las historias que les he contado son del mundo en Tregets. Todos. Sí, la verdad. Bueno, ya. La cosa es que como se creaban armas para la guerra, la producción de madera estaba muy escasa. O de plano era muy difícil conseguir, porque se inventaban para armas, para cuevas, para trincheras y bueno, para todo lo que sabemos que hay en una guerra. En fin. La cosa es que el chico empezó a caer en una crisis. Ya su fábrica que hizo de juguetes de madera o tablas o toda la cuestión ya no vendía mucho, tuvo que despedir a varios empleados. Imagínense lo que sea despedir a alguien que también tiene dependiente de ti. Bueno, y para colmo nace su cuarto hijo. A los 21 años. Ah, no. A los 21 años estaba casado. No, miento. Sí, a los 32 años. Nace su cuarto hijo para colmo. Y para colmo fallece su mujer. Ok, o sea, ahí él se queda con la responsabilidad. Se queda con la responsabilidad de los 4 hijos.
Y no, de hecho, él cuenta que nunca hubo tiempo para lloros de su mujer. No hubo tiempo para lamentarse, simplemente tuvo que saber en cómo. Así que él se acostó, él dejó acostando a sus hijos, se acostó en su cama y dijo, ¿y ahora qué hago? Él entró en esa crisis de decir, ¿y ahora qué? Porque a ver, y ahí se puede decir que él desarrolla una habilidad blanda que él tenía desde hace mucho tiempo, era jugar. Así que él, y con una habilidad técnica que él tenía, Yo creo que era la creatividad. la creatividad. Ujú. Así que, bueno, la verdad no se sabe si esto sea verídico, ¿no? Pero así lo cuentan. Se dice que él estaba acostado y no podía dormir. Estaba meciéndose en la cama, así, meciéndose en la cama diciendo, no podía dormir, decía, un minuto. Así que se levantó, fue al taller donde solo había puras piezas de madera, puras cosas así, y empieza a agarrar las piecitas y empieza a jugar. Empieza empieza con trocitos de madera, empieza a formar figuras y arma la figura de un carrito, por ejemplo. Y ahí se empezó a armar figuras y después dijo, eso. Dijo, a ver, eso empecemos. A ver, a la gente le encanta construir cosas, inventar cosas hechas por ellos mismos, porque tienen más valor. Así que empezó a hacer figuritas así. Les empezaba a hacer cada figura, por ejemplo, si quería hacer un carro, hacía una madera con figura de ruedas, una circunferencia, para que así se pegue. Y así hacía que todo calce exactamente como un rompecabezas. Que todo calce. Y así empezó. Así que le enseñó a su hijo mayor a seguir puliendo las maderas y salió a vender a la calle todas esas figuritas. Paréntesis, no era buen vendedor. Se decía que no era buen vendedor, tanto que solo llegó a ganar $20 diarios. Ok, pero para no ser un mal vendedor es Sí, muy buen pero ingreso. se decía que la gente le regateaba mucho. En fin, pero después de eso ya empezó a pulir su habilidad de vendedor. De hecho, su hijo era mejor vendedor que él. Sí. Entonces pulieron y otra vez empezaron a hacer de nuevo A vender lo mismo. a vender lo mismo. Pero ahora las figuritas ahora venían con piezas, con cada uno podía armarlo. Cada uno podía armarlo y era todo exacto. Entonces, de ahí como la madera ya estaba escaseándose, viene el otro desafío. La madera se estaba volviendo obsoleta. Ya a los chicos ya no les gustaba mucho jugar con madera, 1950. Ya no les gustaba mucho jugar con madera. Entonces empezó a venir el plástico. Así que él empieza a adaptarse al plástico. ¿Por qué? Porque era más conservado, porque no se pudría como la madera, que tiene su punto de quiebre. Entonces, como siempre duraba... Tienes más color. Claro. Entonces agarra y él usaba, bueno, no sé mucho de estas cosas, la verdad no sé de estas cosas, siéndole sincero, pero se decía que para pintarlo utilizaba un material explosivo. Un material que podía ser explosivo. Y después, así que de un día para... ¿Explosivo o flameable? Flameable, eso es, inflamable, eso. Así como el gas. Bueno, en fin. La cosa es que en un descuido resulta que se le quema toda la fábrica. Ya. Y ¿Qué pasó? Y claro, se le quema toda la fábrica, así que imagínate, con casi 50 años, ¿qué vas a hacer? Ya, y su fuente de ingreso se fue. ¿Qué vas a hacer? Él ya estaba rindiéndose, él dijo, ya iba a tirar la toalla. Ya. Desde los 30 funciona, hasta los 50 funcionó Sí, funcionó. Y de ahí se quemó su fábrica. Se quemó su fábrica. ¿Y qué hizo? ¿Y ahí qué hizo? Pues simple. Agarró lo que tuvo, volvió a levantarse, tuvo que despedir gente y otra vez volvió. Pero se dio cuenta que los rompecabezas estaban pegando bastante. Entonces él dijo, a ver, pero un rompecabezas solo está para ponerle cuadro, para presumirlo como cuadro. ¿Por qué no armar un juguete? Pues, y así nomás, con el plástico todo era exacto. Para no gastar mucho, empezó a hacer piezas más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas. Así que con las piezas chiquitas podía hacer, hasta que así armó una ciudad solo así nomás. De hecho, se decía que las figuritas que más vendía eran como cuadraditos, como ladrillitos. Así que después así, y así nomás, con casi 60 años, según sé, casi 60 años, él ya abre su fábrica. Y el nombre que le puso era una palabra danesa, que quería decir let it go, que quería decir hay que jugar. Let it go. Uh-huh. Y esa es la fábrica de Lego. Lego. Uh-huh. Es Lego. No sabía. Es Lego, a fin de cuentas, él fue el que creó eso, porque él se dio cuenta de que a fin de cuentas a nosotros nos gusta, no valoramos lo hecho por nuestras manos. Por eso que hizo figuras más pequeñas y que cabían exactamente. Qué genial historia. Yo creo que aquí destaco dos cosas. La primera es su creatividad, o sea, la capacidad de siempre encontrar una solución a su problema. Sí. La adaptabilidad a todo lo que le Claro. pasa y su resiliencia. Actualmente, Lego vende como 5 millones al año. Tiene su trato con Warner Bros. Para hacer películas.
Sí, tienes y ahora incluso un montón de gente es como que ya tienes unos Legos gigantes que Claro. puedes comprar y tú dices, yo quiero hacerlo. Claro, y es curioso, ahora que estamos entre un mundo digital, aún hay gente que le encantan los Legos. Sí. Hay gente que los colecciona. Sí, yo también quiero Legos. Pero ven, la cosa es que, a ver, si una gran idea puede trascender con el tiempo. Sí, o sea, yo creo que no sabía la historia del Lego y me acabas de, como yo les digo, es una reacción real, Sí. o sea, porque en realidad, o sea, aquí dentro de Emprende y Sorprende, cuando hablamos de qué tema vamos a hablar y lo que yo les he dicho antes, el Iván es el encargado de buscar sus historias y de contarlas, y entonces yo, la única directriz que te di al iniciar esta temporada fue necesito historias nuevas. Bueno, Entonces él empezó a buscar Claro. y es lo que pasa, o sea, porque así como alguien puede conocer o alguien desconocía como yo la historia del Lego, te das cuenta que ¿qué pasaba si él a sus 34 años, o sea, que se quedó viudo, o sea, a sus 30 que se quedó viudo con sus 4 hijos, tenía que... se iba a otro trabajo? se iba a otro trabajo, se iba a ser empleado, pero no, él quería realmente seguir O con su a los pasión. 50 que se le quemó la fábrica, dijo, ya, ok, o sea, Ya, vendamos todos y me dedico a volver a ser carpintero. Y no sacaba. Entonces yo creo que esa es una capacidad muy grande que tienen todos los emprendedores, que Sí. es la resiliencia. No sé, claro, porque a ver, la creatividad a fin de cuentas es encontrar aquello que la gente ha ignorado, por así decirlo. Y en eso podemos encontrar en todos los aspectos. Y de eso vamos a hablar el próximo episodio justamente. De la parte de cómo hacer que una idea funcione. Ya listo. Así que ya les dijimos el tema ahí más o menos. Así que recuerden seguirnos en este canal, La Cueva de Shanglong. Ya venimos con más contenido. También ya se va a sumar de Chimbaros a la Muralla, que están grabando contenido, que ya saben. Nos van a contar por qué no han subido contenido este tiempo, pero obviamente Pero nosotros ya. seguimos aquí. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, pero la cosa es que la cama de Shanlong nunca va a estar vacía. Eso sí, así que recuerden seguirnos en Instagram y en TikTok como emprendesorprende.es. Los links están, como siempre, en la descripción aquí abajo. Así que recuerden, Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú. Adiós. Adiósito. Chao.